Bueno, ante todo, buenos días. Lo primero, estábamos esperando un poquito que algunos que todavía están recibiendo sus credenciales pudieran venir a tiempo, pero como va pasando también un poquito el tiempo, para no demorar más, pues vamos a comenzar el acto. Lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí, vuestro entusiasmo a la hora de participar en estas actividades de MUSACCESS. Estoy hablando, me imagino que lo sabéis, a nombre del consorcio MUSACCESS, en el sentido de un grupo de profesores, de investigadores de 3 universidades, la Complutense, la UNED, la UAM, que está intentando pues, hacer accesible el patrimonio artístico-cultural del Museo del Prado a 3 colectivos de necesidades especiales, invidentes, personas sordas y reclusos en instituciones penitenciarias, ¿no? De manera que esta es una enésima actividad de las varias, muchas que hemos hecho a lo largo de estos 2 años y medio, y las que vienen todavía, porque nosotros tenemos en cartera otras también muy interesantes a las que os invitamos desde luego ya desde ahora. De manera que en este sentido no me queda sino reiterar el agradecimiento a unos y a otros, a los asistentes, a los ponentes, a los organizadores, muy particularmente en la persona de Ana Cuesta, a la que doy entonces ahora la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y voy a tratar de no extenderme demasiado en el discurso para no quitar tiempo a las ponentes que hoy presentan aquí. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia, ya que han sido ustedes los que, a través de encuestas de años anteriores, nos han facilitado sus impresiones y opiniones y nos han ayudado a crear este programa, que es atractivo, diverso, rebosante de profesionales y centrado no solo en la diversidad de las artes existentes, sino también en la pluralidad de públicos a las que están destinadas. Precisamente una de las sugerencias planteadas en otros años es que ocupábamos mucho tiempo con presentaciones que hemos tratado de reducir al máximo, así como el aparato institucional. También me gustaría agradecer especialmente al coordinador científico del consorcio MUSACCESS por su presencia y apoyo en este seminario que inauguramos hoy, y aunque soy yo la que está sentada aquí, dando comienzo a esta sesión, pues existe detrás un gran equipo personal que ha realizado un ingente trabajo que no se ve, ya sean labores de gestión administrativa, de secretaría, de diseño, y por ello he de dar las gracias al comité científico que ha hecho posible este seminario. Sin extenderme más, también me gustaría agradecer la colaboración del equipo de gerencia del centro y el Departamento de Estudios e Imagen Corporativa por su labor y ayuda. Y por último, una cuestión de orden práctico. Este año las acreditaciones funcionan con un sistema que esperamos sean un poco más ágil que otros años con el código QR. Entonces, recordad que debéis traer a cada sesión la cartulina que os han dado, porque os van a pegar un adhesivo a cada una de las sesiones, y en la última sesión nos vais a entregar esa cartulina para que nosotros podamos entregaros el certificado de asistencia en la última sesión, ¿vale? O sea, antes de entrar nos entregáis la cartulina y con eso ya contabilizamos vuestra asistencia a la última sesión, ¿vale? Que no se os olvide. Y por mi parte nada más, y espero que entre hoy y los próximos días disfrutéis de un seminario muy interesante realizado con mucho esfuerzo y mucho cariño. Muchas gracias. Pues ahora no me queda otra cosa sino dar la palabra al moderador de esta sesión, don Ángel Pazos López, quien está al fondo de la sala casi medio distraído. Así que esperemos que Ángel venga para acá y me retiro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por venir. Es para mí un placer inaugurar esta primera sesión del seminario porque, bueno, hace 3 años me correspondía a mí la coordinación de esta actividad orientada precisamente a ese sentimiento o a esa experiencia de las obras de arte a través de todos los sentidos, ¿no? Y es un programa que ha funcionado precisamente por vosotros, por los que estáis aquí y los que estuvieron en las sesiones pasadas, ¿no? Y por eso hemos dedicado 5 o 6 meses al año a prepararos esta nueva edición del programa y, como bien os ha dicho Ana Cuesta, nuestra ayudante, realmente esto lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, el respaldo que estáis dando a esta actividad con vuestra presencia y también el respaldo que dan los ponentes que se van a suceder en estas sesiones es clave para que podamos seguir haciendo este tipo de actividades.
No vamos a robar más tiempo, hemos relajado este tipo de presentaciones y quiero dar la bienvenida a la Universidad Complutense a Laura Pascual, que es actriz de teatro, se ha formado en la Escuela Metrópolis y nos va a hablar de lo que ella entiende por desmontar el montaje teatral, la imagen que hay detrás de la imagen. Les agradezco muchísimo la presencia a nuestros dos ponentes de hoy, a Laura y a Violeta, porque vienen aquí, digamos, por nuestra invitación, pero sin recibir ningún tipo de remuneración. Y esto es muy importante, sobre todo cuando contactamos con gente que no trabaja en la universidad, y los estamos llamando para que colaboren con nosotros y sobre todo para que vosotros podáis tener la oportunidad de escucharles. Entonces es muy importante el favor que les debemos, el favor que el Consorcio Musaccess les debe, la Universidad Complutense y el resto de universidades que forman parte de nuestros grupos de investigación, y yo en nombre de todos les doy las gracias y espero que disfrutéis de la intervención que tenemos a continuación. Muchas gracias. Laura, cuando quieras. No tengo presentación en PowerPoint, puesto que voy a hablar de teatro, así que mi presentación es mi compañera. Ella es actriz, se llama Inés, y hemos trabajado juntas los últimos años, nos conocimos en la escuela y nos va a ayudar. Así que gracias, Inés. Bueno, cuando Ana Isabel me propuso dar esta conferencia, me dijo, tienes que hablar de la importancia de la imagen en el teatro. E instantáneamente lo primero que se me vino fue mi primer recuerdo con mi primera profesora de teatro cuando tenía 8 años, era una cosa así. Y me acuerdo que me dijo que tenía en una escena que cocinar por el guión, pero que no iba a tener ningún objeto, nada de atrecho, vacío. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a hacerlo si no lo van a entender? Y entonces ella me dijo, lo que tú veas, lo verá el público. Entonces pensé que yo quería compartir con ustedes pues lo que se ve desde dentro, porque cuando vemos una obra, sobre todo cuando tiene mucho decorado o está bien montada, percibimos algo visualmente, pero todo eso tiene algo detrás de lo que está montado y que es tan importante como el resultado final, porque si no fuera por esas imágenes previas y la imagen que ve el propio actor, no lo veríamos como público. Entonces pensé, pues voy a tratar de desmontar el montaje teatral para mostraros la imagen que hay detrás de la imagen, que es la que vemos como actores. Bien. En este rato, estos minutos, voy a intentar hacer una explicación tanto vertical, o sea, históricamente, la importancia de la imagen, como horizontal, o sea, espacialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos al teatro recibimos un producto, la imagen elaborada de la que he hablado. Y este compuesto de imágenes está formado por una que tiene otra naturaleza, otro carácter. Y es de eso de lo que voy a hablar. Según una tesis semiótica de una profesora, María del Carmen Boves Fuentes, existen 4 espacios en el teatro. Bien, para ello voy a necesitar... Primero, el espacio escénico, si me permites, que es el arquitectónico, el real, vaya. Luego, el espacio dramático, que es el ficticio, el que se crea con el guión o con la imaginación o la intención. Luego viene el espacio escenográfico, aquí, que es el que se crea con los objetos, vaya, el atrecho, pero no solo material, también pueden ser las luces, los sonidos.
finalmente, el lúdico, que es el que crea el actor con su movimiento. Bien, ¿puedes cerrar las piernas? Gracias. Todos estos elementos están relacionados entre sí y juntos pueden reafirmar la idea de la obra o distorsionarla si no se compenetran muy bien. Pero como vemos es muy importante la vista, aunque no imprescindible. Es decir, si me hacéis el favor de cerrar los ojos todos un momento por fin. Creo que ahora todos, ya podéis abrirlo, hemos podido imaginar una escena con unos personajes, un lugar, o simplemente habéis imaginado que estaba sacando una taza y la estaba llenando de agua. En cualquier caso, habéis tenido una imagen en vuestra cabeza. A eso me refiero. Pero hoy es el día de la vista, así que no hablaré de eso. Bien, la importancia histórica de la imagen es muy importante también para entender la imagen ahora, porque al igual que nosotros mismos, somos una acumulación de hechos históricos. Y por eso estudio arqueología también aquí, que lo intento relacionar con la interpretación. Y por eso, de alguna manera, he intentado transmitiros lo que os voy a contar ahora con esta imagen. Ya desde la prehistoria, y probablemente antes, sabíamos o conocíamos la necesidad de relacionarnos, de comunicarnos. Y a través de la imagen es una manera muy sencilla y muy directa de hacerlo. Por ejemplo, ya los cazadores prehistóricos utilizaban el rito antes de la caza, imitando animales para motivarse. Del rito se pasó al mito, del brujo se pasó al actor. Y así, poco a poco, en África, empleaban el teatro o la teatralidad de muchas maneras, mezclando sonido, danza, máscaras, aunque esta es una veneciana, como ya muchos habréis adivinado. Luego, en la Edad Media, el teatro estaba más ligado a la iglesia y se utilizaba sobre todo para dejar claros muchos mensajes, estaba muy ligado a la liturgia, a la exaltación de la monarquía. Y por eso mismo no estaba más estereotipado y además teniendo en cuenta que la Edad Media creció demográficamente la población en Europa, pero no la población que sabía leer y escribir, la importancia de la imagen ganaba mucho. Entonces llegamos a la Edad Moderna y a los teatros a la italiana, que se estereotiparon por todas las potencias europeas, el teatro renacentista, más humano, el barroco, lleno de escenografía, y al romanticismo, que le dio mucha importancia al drama ligado a la naturaleza. Todos recordamos a ese Don Álvaro y la fuerza del sino y la tormenta que se levanta cuando descubren la tragedia de su amada. No lo voy a contar por si alguien no lo ha leído. Y llegamos al siglo XX, las vanguardias y el comienzo de la liberación. La oniria, lo abstracto. Puedes girar un poquito así. Y aquí la imagen cobra muchísima importancia y pintores y directores se juntan. Y de pronto el texto pasa a otro plano. Y lo que se pone por encima es la imagen. Lo más importante es que al público le llegue una imagen. Y por entonces, Kandinsky, muchos, Dalí en el cine, intentaron ayudar en esto. Y aunque el cine empezó a desarrollarse por entonces y a popularizarse, al igual que la fotografía, que pudo mermar a la pintura y el cine al teatro, lejos de todo esto lo que dio fue alas al teatro, fue libertad, superación.
Y además el teatro tiene algo que el cine no tendrá jamás. El teatro está vivo y es efímero. Cada obra va a ser única. ¿Qué viene después de las vanguardias? Pues el ahora, donde estamos. Y por lo que creo que somos muy afortunados, puesto que ahora, en pleno siglo XXI, en una capital europea como es Madrid, podemos encontrar todo tipo de teatro y todo tipo de imágenes. Pero hay una que me interesa muchísimo. Ya hemos dicho que el texto deja de tener tanta importancia, pero el creador cada vez está liberando más al personaje. El personaje ya no está tan atado al que le dio nacimiento. Poco a poco empezamos a ver lo que ve el actor, en este caso lo que ve la actriz. No necesitamos máscaras, no necesitamos telón, ni escenario. No necesitamos pintura, escenografía. Solo necesitamos un cuerpo y alguien que esté dentro. Ahora mismo tenemos ante nosotros a una chica con la tez clara, vestida de negro. ¿Pero qué veis vosotros? ¿Qué diríais? Si ahora mismo esto fuera un teatro o una sala, un espacio para hacer teatro, y tuvierais que pensar quién es esta chica. Atreveos. Yo pensaría que es una intérprete de lengua de signos porque va vestida de negro. ¿Qué más? Sus facciones, las trenzas. Ofelia. Podría armarse ahora un Shakespeare aquí. ¿Alguien más? ¿Puedes decirnos lo que estás pensando? 38, 49, 50, 51, 52, 53... Vale, gracias. Vale. Entonces, ¿qué pensaríais ahora? ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¡Guau! A ver por este lado. ¿Tutic? ¿Qué os transmite? ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue siendo la intérprete? ¿Sigue siendo Ofelia? Ha utilizado su cuerpo. Vale, gracias. ¿Puedes hacer el otro personaje cuando esté lista? ¿Qué estáis viendo? Desde aquí nada. Perdón. Pues una persona indecisa y que se va
me he cogido la ropa. ¿Está feliz? No. Gracias, Inés. Inés estaba pensando en el monólogo de la mujer judía de Bertolt Brecht, no sé si lo conocen. Y simplemente tenía el monólogo en su cabeza. Es tan poderoso lo que tenemos en nuestra mente que no nos hacemos cargo. Cuando vamos al teatro, no necesitamos que nos lo den todo más caro. Nosotros registramos todo el tiempo un montón de imágenes, aunque no lo sepamos, y por diferentes motivos le damos una importancia o no. Esto es lo que más me gusta del momento en el que vivimos y en el que me siento liberada, porque podemos ir al teatro a vernos a nosotros mismos. Pero también podemos disfrutar de un teatro de corte tradicional. Quiero decir, estamos en Madrid y sin llegar más lejos, el año pasado, con Ana Isabel, que fue profesora mía de Historia Moderna, hicimos una obra de Cervantes, La Cueva de Salamanca, no sé si la conocen. Y con sus conocimientos fue impresionante, fue como viajar al siglo de oro. Y es ahí donde voy. Y lo que decía Ortega y Gasset, para él la boca del teatro era una puerta de acceso a otro mundo que en realidad está dentro de nosotros, que habla desde nuestro pecho y que muchas veces ignoramos. La clave está en pactar con el público, en como público tener confianza y como actores, como dramaturgo, dársela al público para dialogar directamente y crear algo hermoso y único, porque así es el teatro. Está vivo y no tiene por qué morir cada noche, nos la podemos llevar después de la escena a casa. Y por eso me encanta el teatro, desde dentro y desde fuera. Y como arqueóloga, me encanta excavar el teatro y me encanta ver sus estratos. Y es lo que he intentado hacer con ustedes hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la intervención ha sido muy evocadora, en la línea un poco de lo que pretendíamos cuando tratamos de reflexionar sobre el sentido de la vista. Sin más, yo sé que hay muchas ideas o muchos conceptos que a todos se nos han despertado, pero voy a dar paso a Violeta López. Violeta es una gran ilustradora, yo creo que es de las personas que tenéis en el programa que casi no necesitan presentación. Y la verdad es que ha sido un gusto poder contar con su presencia, porque es una ilustradora profesional. Se dedica pues, a ilustrar cuentos, a ilustrar novelas, a hacer diversos trabajos que tienen que ver con la ilustración y ha recibido numerosos premios. No es cuestión aquí tampoco de que profundicemos demasiado en su currículum, pero ha publicado en más de 30 editoriales, su obra ha sido seleccionada en numerosas salas de exposición, ¿no? Y la verdad ha desarrollado también ilustraciones para ropa, interiores, murales, objetos, portadas de libros, de discos, etc. Y yo creo que su intervención, también centrada en el sentido de la vista, y ese pequeño material que os están pasando, ese folio, con ese bolígrafo, con ese lápiz que os están dando, os va a permitir también tener otra experiencia que yo creo que vamos todos a disfrutar mucho con su intervención. Muchas gracias, Violeta, y cuando quieras. Hola. Muchas gracias por la presentación. Gracias por venir. Después de esta presentación tan preciosa que han hecho estas chicas, creo que yo me iría a comer directamente. Pero bueno, si os queréis quedar un ratito.
Lo de las hojas creo que no quiero causar mucha expectativa, creo que al final no lo vamos a usar, pero si hay tiempo, pues lo usamos, ¿vale? Bueno, a ver. Esto que es muy simple, ¿no? Que se ve ahí atrás, tiene que ver con lo que ha dicho antes Laura, que es que con las imágenes yo no estoy viendo todo lo que hay aquí, pero entiendo que hay un párpado que se abre y solamente son 2 imágenes. No estoy explicando que hay grandes músculos detrás de los ojos, ni si es una persona en la oscuridad. Hay muchas cosas que no hace falta explicar y solamente con 2 imágenes uno puede reconstruir la totalidad de una imagen. Esto es muy simple, pero en los cuentos, que es lo que yo hago principalmente, es una de las claves más importantes, es decir, lo que se elige no poner, lo que no se ilustra o lo que se esconde. Entonces, bueno, hola. Yo es que parpadeo mucho, por eso parpadea también la imagen. Bueno, el título era Lo que no se ilustra, pero bueno, mejor dicho, lo que se esconde. Voy a hablar de 4 proyectos. Cada proyecto va a tener que ver con algo que se esconde o que no se dice o que no se ilustra o que no se ve, ¿no? Este primero es un proyecto que se llama La Foresta. En esta imagen ya podéis ver que hay partes que no se ven, ¿no? Hay partes que están como ocultas, veladas. Estas son las portadas europeas que no han respetado la original, pero bueno. En este libro, cuento así un poco por encima, habla sobre cosas muy, muy profundas, como es la vida. Entonces, pues no vamos a ilustrar lo que es la vida, porque la vida es para cada uno su universo particular. Entonces, hay como fracciones, cortes, ¿no? Transversales, así en la salchicha de la vida. Es como, pues hay momentos, este momento, por ejemplo, es el de la madurez y el momento de la vida un poco que a veces no sabes muy bien hacia dónde estás yendo, ¿no? En este momento de la vida tienes encuentros con otros personajes y una particularidad de este proyecto es que lo que son las personas son hechas en gofrado, es decir, no están en blanco, no tienen color. Y todo lo demás, es decir, el bosque por donde discurrimos, es lo que tiene el color. Y también hay agujeros, con lo cual hay partes que se ven a través de esos agujeros. Este es un ejemplo. Y os voy a enseñar el libro. A ver, está aquí. Perdón por la tecnología. No sé si... No. ¿Alguien sabe cómo se puede ver de 2 en 2? Como si fuera un libro. Pues debería haber un botón aquí. Vamos a ver. Ah, vale. Pues ver, claro. ¿Cómo no? Estamos en presentación de página. Aquí vista de 2 páginas. Ahí ¿vale? está. Aquí lo tienes. Vale, pues me lo abre de una manera que no creo que no me va a servir, pero bueno. No, bueno, pues estas son las cosas de ver. Como veis, el libro está roto. Lo que tendría que salir a la derecha sale a la izquierda, así que no lo puedo enseñar. Pero lo he traído, si alguien le quiere echar un vistazo luego, ¿vale? Voy al siguiente.
¿Qué es lo que no se publica? Aquí voy a volver otra vez a necesitar esto. Parece más una performance de algo que no se va a ver jamás. A ver. Aquí está. No, está bien, sí. Se ve pequeñito. ¿Veis algo? Como hay mucha luz, no se puede bajar la luz, ¿no? Ah, vale, genial. Esto es todo lo que no se ve en un libro. Es decir, yo he hecho un libro y nada de esto es lo que se ve en el libro. Entonces son años, en algunos casos, otras veces son semanas o meses. En este caso fueron 2 años. Es un libro sobre la muerte y me lo encargaron porque pues había muerto mi madre y me dijeron, pues queremos que hagas un libro sobre la muerte. Y entonces, pues claro, era muy interesante y me apetecía mucho hacerlo, pero en realidad era muy denso, ¿no? Y produje mucha cantidad de material. Pasé por muchos lugares, ¿no? Pinto la muerte, no la pinto. Pinto su hermana gemela. La muerte, ¿qué es? ¿Es un ser o es un no ser? Pues, bueno, todo esto que veis aquí son los bocetos. Yo escribo mucho, dibujo, hablo todo el rato, o sea, estoy todo el rato poniendo fuera, viendo lo que estoy viendo, lo que tengo dentro, y así como las abejas. ¿Sabéis que las abejas vomitan ¿cómo se llama? Lo que chupan de la florecita. Es el néctar, lo vomitan y lo comen y lo vomitan así como muchísimas veces hasta que hacen la miel. Pues es un poco el proceso de hacer un libro, en mi caso. Ya queda poco. Al final la historia es muy sencilla, es una viejecita que se hace mayor y la muerte parece que se ha olvidado de ella y le dice un día, vale, tienes que venir conmigo. Y la viejita, pero hombre, ¿qué haces tú por aquí? Prueba un poco lo que estoy cocinando. Y entonces invita a la muerte a su casa. En el cuento hay imágenes con niños, bueno, hay texto que habla de niños y de muchos aromas. Es muy enrevesado y muy complicado y larguísimo. Y lo que yo he hecho al final es muy sintético. Bueno, os voy a contar la historia, mientras, como cuando os vais a la cama y hace mucho tiempo que no os cuentan un cuento a lo mejor. Eso que anda por ahí debajo de la tierra, pues es la muerte. Entonces la viejita es muy, muy, muy mayor, pero parece que la muerte se ha olvidado de ella. Y un día la muerte entra como, venga, te tienes que venir conmigo. Vístete, ¿no? Y la viejita, pues es que yo estoy cocinando tranquilamente, así que si quieres probar un poco de lo que estoy haciendo. Y la muerte, pues, ¿cómo voy a probar lo que estás haciendo? Esto no es legal, ¿no? Y entonces le da a probar la comida y la muerte se queda un poco nubilada. Y así vuelve varias veces intentando llevarse a la viejita, pero la viejita siempre le ofrece comida. Incluso un día le dice que se quite esa ropa mojada y negra, que la cuelgue por ahí, y le sigue dando de comer, y la muerte cada vez está más contenta hasta que ya un día dice, esto no puede ser, tienes que venir conmigo. Y ese día pues la comida es más rica que nunca y todo está delicioso, y el chocolate y la canela y todo es maravilloso. Y en ese momento pues ya la viejita dice, venga, pues es hora, ¿no?, de irse. Y entonces se van.
esta es la conclusión, esto es lo que sí que se ve y lo otro que os he enseñado es lo que no se ve, ¿no? Y seguimos otro ratito más por aquí. Esto es lo que se imagina, lo que os hablaba antes, ¿no? Lo que hay entre medias entre una imagen y otra. Entonces, para esta quería que escucharais el texto y que seáis vosotros a intentar imaginar cuáles son las imágenes. Amigos del corazón. Todos los días vuelvo del colegio con Ana Lucía de la esquina. Su hermano es más mayor, pero igualmente es mi amigo. Siempre después de comer salimos a jugar con la bola o con la pelota. Es que lo he traducido del portugués, perdón. Carlos Alberto de al lado tampoco es un nombre, tiene una bici muy guay, pero no se la presta a nadie. Mi barrio está hecho de gente muy diferente. Personas que son muy tontas y una montaña de amigos del corazón. Bruno del edificio de enfrente, Ricardo del 7º piso, el hermano de Lucía de la esquina, el hijo del dueño del bar. El nombre completo de ellos nunca me lo sé, o me olvido. Un amigo no tiene apellido, un amigo tiene dirección. Bueno, supongo que igual habréis imaginado algo, no sé. Igual habéis viajado a vuestra infancia o no, no sé. No os voy a pedir que dibujéis ahí, venga, hacer un álbum ilustrado en ese trocito de papel. Pero, bueno, en mi caso, para este libro, lo que hice fue no poner a ningún amigo. No hay ningún amigo, el pobre niño está todo el rato solo en el libro. A ver, entonces era ver y presentación de la imagen. ¿Cuál era? Perdona. Era en 2 páginas y ya está. Yo creo que lo vas a ver. Ah, genial. La primera suelta y el resto. Genial. Bueno. Esta es la portada del libro. Estas son las guardas, que en realidad es un resumen del libro. Y aquí está nuestro amigo, que es este que está aquí, pequeñito, a la derecha. Entonces, todos os días regreso da escola con Ana Lucía da esquina. Da esquina non é apelido, é o enderezo da menina. O irmão dela é máis velho e mesmo así é meu amigo. Sempre depois do almoço, ele joga a bola comigo. Ya o Carlos Alberto de al lado, non é nome tamén, temo unha bicicleta moito fix, mas non empresta a ninguén. É de gente ben diferente que o meu bairro é feito. Estou mezclando portugués e brasileño. Persoas que son moito chatas e un monte de amigos do peito. O Bruno da predio da frente, o Ricardo da 7º andar, o irmão da Lucía da esquina, o filho do dono do bar. O nome completo deles eu non casei, o esquezo. Amigo non ten apelido, amigo ten enderezo. Y bueno, esta es un poco la conclusión, la razón por la que no se ha encontrado a sus amigos es porque estaban preparándole un fiestorro en casa, ¿no? Y bueno, creo que esto es lo interesante de los libros, y es que haya como una historia visual paralela al texto, ¿no? No ser siempre tan cercano, ir tan pegado al texto. ¿Y puedo enseñar uno más? Sí. A ver.
Esto es lo que no se ilustra, pero se ve. Y vuelvo otra vez. Lo que no se ilustra, pero lo que se ve es un poco, supongo, no sé si conocéis a Tarkovsky, ¿os suena? Este director que es un monstruo del cine, habla de lo que es el estilo. Y el estilo me parece que dice algo así como que es algo que uno no puede controlar. Es cuando tú estás haciendo bien tu trabajo, al final el estilo es lo que queda, porque son todas las cosas que te van limitando y lo que te han ido construyendo ese matiz especial. Y yo creo que cuando uno hace un trabajo, ya sea artístico o también no artístico, no científico, su hacer se queda pegado ahí en ese trabajo. Por ejemplo, en la charla que ha dado Laura, casi podríamos ver que, bueno, pues la infancia suya, o sea, muchas cosas, ¿no? de ella, que casi trabajan por aquí, por el subconsciente. Y yo creo que cuando uno hace un trabajo, pues mejor que ponga el corazón, porque al final se va a acabar viendo ese corazoncito que está ahí. Yo me meto muchísimo, o sea, a veces un poco exagerado, me meto mucho dentro de las historias que ilustro. En este caso, os quiero enseñar este último, y esta vez ya sí. A ver. Bien, ¿no? Presentación. Ahí está. De este no tengo la traducción, pero bueno, os voy a contar un poco por encima. Se llama Les Points sous les îles, es un libro que habla de un abuelo que era español, pero que se refugió en Francia cuando era niño en la guerra, como sucedió con el abuelo de la escritora, que es francesa. Bueno, voy a contarlo antes. Este abuelo no sabe escribir ni sabe leer, pero su nieto está aprendiendo a escribir y a leer. Lo que sí que sabe el abuelo es a cultivar, sabe pintar, tiene muchas relaciones con los 5 sentidos, ¿no? Está muy conectado viene aquí a los seminarios de vez en cuando, se le ve por ahí detrás. El caso es que este abuelo tiene muchísima experiencia, pero no tiene el don de la palabra. Y el niño está aprendiendo a escribir, pero no tiene apenas experiencia. Entonces, yo he hecho una cosa muy simple. El texto es muy poético, no cuenta exactamente nada, aunque sí que se ve mucho la pasión de la escritora. Y yo, sin embargo, lo que he hecho es hablar de lo que está lleno y lo que está vacío, lo que está lleno de experiencia y lo que está vacío. Entonces, no estoy viéndolo bien. A ver. Si vas a la página 1. Es que está al revés. Está invertido. O es que hay aquí una página de más. Puede ser. Entonces igual con la normal te sirve. Pues. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Pues nada, esta es la normal. Qué alegría, una detrás de otra, ¿eh? Bueno, pues el niño se está asomando al libro, ¿no? A la vida del abuelo. ¿Cómo hago aquí? No. Aquí, vale. Bueno. Todo el libro está hecho con acetatos transparentes, aunque luego está escaneado, pero como veis he utilizado los mismos plásticos para las hojas, entonces es un ejercicio de ir desvelando lo que hay dentro del abuelo, ¿no? Que es, pues eso, muchísima sabiduría entre
entre las plantas. Si esto me deja pasar. Perdón. A ver. Vale. Parece que estoy tocando el piano, pero no suena. Bueno, para que lo veáis así un poco por encima. Esto es lo que va ocurriendo, ¿no? Se va desvelando, el abuelo está lleno y el niñito pues está vacío. Y un poco lo que quería decir es que aquí no hay tanto una narración, pero sí que hay se ve un poco cómo me lo he pasado mientras estaba pintando y me lo he pasado muy bien. Y eso al final pues se nota. Es lo que os decía, bueno, lo he pasado bien, he sufrido, pero se nota que hay como una parte muy honesta, ¿no? Que yo sin saber muy bien por qué pues se quedó ahí en el libro. Y se ve algo que normalmente pues yo no tenía intención de enseñar. Y eso le gustó tanto a un amigo que hizo una película. Y nos vamos a inventar aquí un sistema de sonido. Esta es la Complutense, ya lo saben. 안녕, 난 6살이고 요즘은 읽기 쓰기를 배우고 있어. 아주 재밌단다. 할아버지 댁에는 탐스러운 과일과 야채가 가득한 정원이 있어. 꼭 다른 세상에 온 것 같아. 할아버지는 녹색 손가락을 가지고 있어. 우리 할아버지가 심은 아티초크는 우리 아빠 얼굴만 하고 하늘까지 올라가. 우리 할아버지는 새의 입을 가지고 있어서 할아버지가 말하면 새들이 대답을 해. 할아버지 정원에 있는 새들은 모두 할아버지의 친구들이야. 날씨가 좋으면 나는 어머니 땅에서 난 과일하고 야채들이랑 읽기 쓰기 공부를 해. 응? 어머니 땅이 뭐냐고? 우리 할아버지는 항상 땅은 내 어머니란다 하고 말씀하시거든. 그래서 어머니 땅이라고 불러. 할아버지 댁에는 책하고 신문이 없는 대신 할아버지가 직접 그린 그림이 잔뜩 있어. 할아버지하고 같이 그림을 그리면 항상 할아버지가 훨씬 잘 그리셔. 나도 언젠가는 할아버지처럼 잘 그릴 수 있겠지. 그런데 할아버지는 글자를 보며 꼭 구불거리는 낙서처럼 보인대. 사실 할아버지는 학교에 굽은 적이 한 번도 없거든. 그게 다 전쟁하고 가난 때문이라고 할아버지가 말씀해 주셨어. 할아버지는 전쟁을 피해서 혼자 산과 언덕, 시골 마을을 지나 에스파냐에서 이곳 프랑스로 도망 오셨어. 그리고 아주 어릴 적부터 일만 하셨대. 할아버지는 말씀하셔. 나에겐 어린 시절은 없다고. 나는 할아버지께 글자를 가르쳐드리고 싶어.
그치만 할아버지는 한숨을 쉬면서 이제 머리를 다 써버려서 힘들다고 말씀하셔. 이런. 하지만 할아버지에게 그건 그렇게 중요한 문제가 아니야. 할아버지 몸에는 칼, 장미, 여자 문신이 있어. 모두 할아버지의 추억들이야. 추억을 몸에 그리다니 정말 멋지지? 난 모든 걸 소중하게 생각하는 할아버지가 너무 좋아. 어느 날 할아버지께 2장짜리 시를 읽어드렸더니 읽고 쓸 줄 아는 나를 칭찬하시면서 아주 큰 선물을 주셨어. 우와, 그건 할아버지의 기타였어. 나는 신이 나서 쳐봤지. 딩딩. 꼭 왕이 된 것처럼 행복해. 할아버지는 이렇게 말씀해 주셨어. 이 기타는 너에게 조금 크구나. 얘야, 하지만 걱정 말렴. 내 손가락도 금방 쑥쑥 자랄 테니까. 할아버지는 항상 섬 위에 주먹을 쥐어라 하고 말씀하셔. 그건 솔직하게 말하자란 뜻이야. No os había dicho que estaba en coreano. Pero como esto es de los sentidos, pues no. Bueno. Y que eso, pues que nos vemos fuera. Y quería deciros una cosita. Sea lo que os dediquéis, aunque no sea algo artístico, pero intentar haceros como ejercicios de la manera en la que miráis, como que probéis a mirar de otras maneras, casi como un poco un experimento. Por ejemplo, guiñando un ojo o mirando a través de un vaso, o porque cualquier cambio que haya en la percepción luego es como una gimnasia, te repercute y te sienta bien como para entender pues también como personas que tienen discapacidad, ¿no? Se las apañan. Y yo soy miope perdida, así que no tengo mucha dificultad, me quito las lentillas y ya estoy como en otro universo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Violeta. Yo creo que ha sido una experiencia no solo visual, sino también polisensorial, ¿no? Y yo creo que es el momento, es la parte más interesante de estos seminarios, que es el momento donde interactuamos, ¿no? Donde hacemos partícipes nuestras reflexiones, exponemos aquello que nos gustaría sacar a colación en función de los comentarios que han salido en esta sesión. Y es una oportunidad porque tenéis a dos personas que entienden lo visual de dos maneras complementarias, ¿no? A una actriz y a una ilustradora, ¿no? Personas que se dedican profesionalmente al ejercicio de lo visual, ¿no? Y es una buena oportunidad para preguntarles por cómo conciben su proceso creativo, por cómo entienden lo visual, ¿no? Porque al final muchos de los que estáis aquí sois o seréis historiadores del arte, profesionales de otras disciplinas humanísticas o científicas, que podéis concebir lo visual de maneras muy diferentes. Y yo creo que es momento para que podáis hacerlo. Van a estar las compañeras con el micrófono, pero antes vamos a encenderlo a ver si no provoca un caos como antes.
¿Alguno quiere sacar algún tema? Animaos, esta es la parte más divertida, ¿eh? Es decir, cuando... Venga, la profesora López Salazar. Sí, lo necesitas porque lo están grabando. Vale. Perdón. Entonces, si lo llego a saber, digo, no hablo. Acércate. Bueno, casi por referencias, ¿no? Porque me ha hecho mucha ilusión que Laura comentara que nosotros montamos una obra de teatro. Y el año pasado, yo que no sé teatro, trabajando con Laura insistía en la escena y yo insistía una y otra vez en el texto. El texto no se toca. Y cada vez que Laura venía con sus creaciones, es que yo quiero meter... Digo, no, que a Cervantes no le tocas. Haces todo lo que quieras con la imagen, pero no tocas el texto. Y viendo el tipo de teatro que haces tú, porque te he visto, ¿no crees que ahora hay como demasiada libertad en lo que es tocar el texto? Es decir, se cuida mucho más la imagen, pero en el tipo de teatro más alternativo, el texto se respeta mucho menos. ¿Y hasta qué punto eso es bueno? Porque a mí, por ejemplo, quiero decir, igual que cada parte de la imagen está medida, cada parte del texto es muy importante. Es decir, si hay un adjetivo es que es ese, es que el autor dijo que quería que fuera ese y no otro. Si lo cambio, realmente, ¿quién soy yo para cambiarlo? Era simplemente mi pregunta, porque tú has dicho a día de hoy, o como lo has dejado como pasar, a día de hoy ya el texto casi que no es importante. Y bueno, me gustaría saber un poco más tu opinión sobre eso. Gracias. Vale, bueno, creo que, como he dicho antes, tenemos la suerte de estar en un momento en el que podemos acceder prácticamente a todo tipo de teatro, y esto significa que si nos apetece ver un Shakespeare intocado, tal cual, podemos ir a verlo, pero si nos apetece ver una versión de Macbeth postmoderna, también podemos, y creo que ahí está la virtud de este momento. Y efectivamente, cuando trabajé con ella siempre me decía, ay, es que tú eres muy posmoderna. Y ahí estábamos las dos chocando, pero igualmente disfruté muchísimo respetando el texto. Y creo que igualmente también se puede respetar el texto y las palabras del autor totalmente y a la vez darle la importancia que se merece a la imagen, como por ejemplo hace Paula Ortiz en la película de La novia, no sé si la habéis visto, que la quiero sacar porque me parece que es teatro en cine y que es una versión espléndida de Bodas de sangre que no he visto en teatro nunca y que respeta el texto muchísimo. O sea, es impresionante cómo con el lenguaje, el mismo lenguaje que emplea Lorca, la imagen se convierte en algo tan sublime como en esa película. Entonces, no sé si te contesto. ¿Alguna intervención más? Seguro que sí hay, por ahí arriba. No, por allí arriba, estaba primero esa señora. Hola, buenas tardes. Yo soy Isabel, soy de Brasil y vivo en España ahora desde marzo. Soy actriz, dramaturga y también trabajo con lenguaje corporal, con yoga. Y una vez que hablas del texto, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo con La vida es sueño, de Calderón de la Barca, como traductora y adaptadora del texto. Y yo creo que hoy tenemos una libertad, entre comillas, de trabajar un texto, pero no perder la esencia del autor. Porque realmente quien traduce un texto, claro que va a pasar por el alma del autor, es imposible no pasar por eso, pero también hay el habla del actor. Entonces, cuando se trabaja un texto tan clásico, con tanto contenido, en ese ejemplo digo, ¿no? Y Lorca también es otra riqueza también increíble, cómo trabaja los textos, cómo es poético, pero también hay que tener la prosa, no solamente la poética. Entonces, yo creo que el teatro nos da esa posibilidad también de que
escribe y quien puede hacer traducciones hoy tenga una cierta libertad para poder tener el texto, ¿no? O sea, más al público, porque también si pensamos el público de aquella época era otra y el público de hoy es otro, y entonces también tenemos que llevar eso al público de alguna manera, ¿no? Y nada, agradecer a las dos, que fue así increíble, muchas gracias por poder ver eso, tanto el teatro como la ilustración, los textos en un libro, como son tan especiales, ¿no? Y eso, nada. Sí, sí, naturalmente. ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo, no? Bueno. Bueno, tenéis tiempo las dos, ¿eh? No hace falta... Solamente iba a decir que es curioso que tanto en teatro como en ilustración existen en ambas modalidades libros sin texto, como pues hay obras de teatro sin texto, ¿no? Y libros, yo he traído aquí un montón, porque no son míos, son de un coreano, que no tienen texto. Pero claro, siempre estás construyendo sobre una idea, sobre una historia. Pero lo que es curioso que iba a decir es que tanto en teatro como en ilustración muchas veces tenemos que agarrarnos al texto. Y es como que vamos construyendo alrededor para iluminar, ¿no? ese texto. No es de las artes visuales que se desliga más a menudo del texto, porque hay artes visuales que sí que están fuera de los discursos, ¿no? O de las palabras, y que es más una experiencia visual. Pero justo el teatro y la ilustración están muy, muy unidos. Yo creo que es por eso que está la palabra todo el rato por aquí. Yo iba a decir que simplemente creo que algo que no he comentado antes, pero que sí tenía pensado y lo he pasado por alto, es que efectivamente ahora mismo sí tenemos más libertad como actrices, como dramaturgos, pero claro, estoy hablando también de obras que se crean ahora. O sea, nosotras, por ejemplo, hemos hecho obras donde, por ejemplo, una que escribió ella, donde se cuestionaba directamente la autoridad del autor. Y eso lo podemos hacer porque somos nosotros, o sea, entre nosotros mismos, pues tenemos ganas de crear y de pelearnos con nosotros mismos también y encontrarnos. Entonces, pues sí, tiene que existir ese respeto al autor, pero también tenemos que crear autores. El profesor José María Salvador ahora, y a continuación las dos personas que han pedido. Bueno, ante todo, agradeceros esas dos magníficas ponencias que nos han hecho pensar, que nos han hecho reflexionar, que nos han hecho ver, pero con otros ojos diferentes. De verdad, me han gustado mucho. Espero que sea este el sentir de toda la colectividad que tenemos aquí presentes. Y después de estas dos intervenciones sobre artes escénicas, sobre teatro, me gustaría simplemente hacer una brevísima, digamos, reflexión con respecto a la ilustración. Y es que es interesante, a mí me ha interesado muchísimo, es ver y no ver. Quiere decir que la ilustración, que siempre se piensa como si fuese una traducción al pie de la letra, nunca mejor dicho, es decir, una fidelidad pasmosa al texto, y que por tanto el ilustrador debe seguir al pie de la letra lo que el autor del texto ha hecho. Aquí, en esas imágenes, en esos ejemplos que nos has puesto, prácticamente has deslindado prácticamente el terreno del autor del texto para convertirlo en otro discurso mucho más poético, mucho más sugerente, mucho más nuboso, porque prácticamente estás trabajando con difuminaciones, con veladuras, con cosas no dichas, etcétera, ¿no? Y de alguna manera nos estás poniendo a los lectores o a los, digamos, a los usufructuadores de estos libros de ilustración que estás produciendo a hacer nuestra propia ilustración sobre estas ilustraciones que has hecho. De manera que en última instancia nos estás prácticamente abriendo una vía inexplorada para hacer a nuestra vez una ilustración de tus ilustraciones, que son, vuelvo a repetir, unas ilustraciones muy lejanas desde el punto de vista de la fidelidad al texto, ¿no? Muchísimas gracias por esa intervención, Dada. Gracias. No tengo mucho que decir, es muy bonito lo que has dicho. Hola, muchas gracias.
Me llamo Amalia Campos. Como escritora y como artista visual, no se difiere nada todo lo que habéis comentado con respecto a la palabra. Os lo digo porque si habéis hecho y habéis tenido la oportunidad de hacer algún curso de la palabra o la escritura a través de los sentidos, podréis entender que prácticamente es lo mismo. Uno a través de un dibujo o no sé, alguna gesticulación dentro del teatro o lo que quieras decir, ¿no? Como actriz. Entonces, quiero decir, el valor de la palabra es muy visual si sabemos utilizarlo. Y eso es precisamente es lo que quería marcar con respecto a la otra compañera que ha hablado anteriormente, que la imagen es muy bien, no es lo que entra por el ojo, sino también lo que evoca o lo que dice esa palabra. Y esa palabra tiene tanto valor visual como un dibujo. Nada más. Bueno, no sé si queréis... Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y antes que actriz escribo, o sea, no soy escritora, pero lo que más me emociona es escribir y siento que es fundamental para prepararse un personaje o para construir una historia. Escribir y evocar y sentir con la escritura. Y bueno, que solo mencionaba el extremo respeto que existía antes al texto en comparación con el que se tiene ahora, que se cuestiona, ¿no? Porque al final te cuestionas a ti mismo en esta crisis de identidad de la que tanto se habla y pues se pierde un poco, pero se genera otro y al final la palabra, pensamos con palabras, la mayoría. Hay otra palabra pedida ahí, ¿no? Sí. Que quería preguntar a Violeta un poco el papel de... O sea, tú ilustras, ¿no? Que estás generando estás creando, ¿no? Arte, pero en base a una idea anterior, ¿no? Que es el texto, o a lo mejor no tiene por qué ser anterior, pero el papel de la narrativa de la propia ilustración, ¿sabes? Si tiene que ir muy pegado al texto, si va más por libre, si... Eso. Pues... yo creo que es un poco las exigencias de cada proyecto. Por ejemplo, si estás ilustrando un artículo de un periódico y no estás para nada de acuerdo con el artículo, pero te toca ilustrarlo, puedes hacer así, ¿no? Y te vas y a lo mejor ilustras lo que dice el texto, pero además estás poniendo, no sé, como tu firma ahí de alguna manera. Otras veces lo necesitas que esté muy pegado. Yo creo que esto es como un traje. O quieres ir muy ceñido o quieres ir un poco más suelto, como, bueno, pues aquí se marca un poco la cintura y me pongo un collar. Porque sí que yo por lo menos en lo que disfruto es ver dónde se tocan, los momentos en los que se tocan. Si se separa mucho, pues ver dónde lo puedo volver a tocar y que haya un ritmo por lo menos visual, porque el texto siempre tiene su ritmo también. Entonces, pues si hay un ritmo en el texto que es de la repetición, pues a lo mejor la imagen repite, pero no está todo el rato repitiendo lo que el texto, pero ves muchas veces lo mismo. Como que yo creo que depende de cada proyecto. Esa es la parte más interesante, ver cómo juegas con el texto y lo que decides poner o no. Tenemos tiempo, seguramente algún comentario más. ¿Nadie se anima? Yo creo que es la primera vez que tenemos aquí en la facultad a una actriz y a una ilustradora en la misma sesión, ¿eh? ¿Os imaginabais que consistía en esto, el trabajo creativo que tenían por delante? Bueno, no vamos a torturaros más, ¿eh? No vamos a torturaros más.
Muchas gracias a las dos, muchas gracias a Laura, a Violeta. Bueno, a mí me gustaría reseñar una vez más la generosa contribución que tienen para con nosotros, ¿no? Viniendo aquí, porque realmente dejan una parte de su trabajo, dejan una parte de su experiencia y os dejan algunas ideas. Igual algunos no os habéis atrevido a preguntar, pero ahí os queda, ¿no? Ahí os queda esa idea de lo visual, ¿no? Como un componente más de la faceta creativa, ¿no? Y por eso cuando os enseñamos algo de historia del arte o de teoría del arte y os hablamos de la cultura visual que supera la historia del arte desde el punto de vista metodológico, siempre apelamos a esa ruptura de las fronteras, ¿no? entre los distintos medios artísticos, que es un poco el objetivo de este seminario, ¿no? Que veáis que hay algo más allá de la arquitectura, la escultura y la pintura, ¿no? Bueno, os agradezco mucho vuestra presencia y también a Laura y a Violeta, y os emplazo el próximo martes, día 25, con la sesión dedicada al sentido del olfato, con dos profesionales que os van a sorprender mucho cómo entienden ellos este sentido, y os damos las gracias por venir. Muchas gracias y un fuerte aplauso a las ponentes.